Hola, muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando en este espacio que hemos preparado en Protección para entregarles un análisis de lo que ha ocurrido en los mercados durante este primer trimestre del 2021 y qué impacto ha podido tener esto frente al ahorro en pensiones obligatorias y cesantías que administramos en Protección. Para eso hoy nos acompaña José Colorado, un experto en inversiones, en gestión de riesgo y actualmente quien se desempeña como director de análisis cuantitativo de Protección. José, bienvenido y gracias por atender esta invitación. Sandra, muy buenos días. Un saludo muy especial para los clientes que nos ven. Un gusto pues estar con ustedes acá compartiendo este espacio. Bueno, José, avanza el 2021 y frente a eso, ¿qué ha pasado en los mercados con este tema de evolución del COVID, de logística de vacunación? ¿Ha habido mayor optimismo en los mercados y eso qué relación tiene con la forma o con el resultado del ahorro que administramos en pensiones obligatorias y en cesantías en Protección? Claro que sí. A modo de pronto de contexto de este primer trimestre, quisiera comenzar, Sandra, recordándole a nuestros clientes el mensaje que desde Protección les hemos venido trayendo cada vez en este tipo de espacios, así como en los streamings de mercado, con los invitados que han participado, y es que nuestra gestión sobre el ahorro de nuestros clientes es una gestión de largo plazo. Simplemente quiero recordar que, aunque el año pasado, durante el primer trimestre, debido a la incertidumbre que se tenía acerca de los impactos que podía llegar a tener el COVID-19, recuerden el primer trimestre del año pasado, muchos clientes se preguntaban si era adecuado o no preservar las inversiones. Y nuestra recomendación fue siempre mantener la calma, la mirada puesta en un horizonte mucho mayor al que normalmente vemos en los extractos, que es de un solo trimestre. Y en este orden de ideas, pues ha pasado un año y hemos visto una gran recuperación de los mercados financieros. Por consiguiente, también los portafolios de nuestros clientes se han recuperado. Y el primer trimestre de 2021, pues no ha sido ajeno. Y también se ha caracterizado por un fuerte repunte de los mercados financieros. Se continuó la tendencia del año pasado, lo que vimos tercer trimestre y cuarto trimestre de 2020, lo vimos en el primer trimestre, particularmente en los activos que son más volátiles. Y todo esto ha ocurrido por un creciente optimismo de una posible recuperación económica mucho más acelerada de lo que se creía en los Estados Unidos y el impacto que esto puede tener para el resto de la economía global. Estas mejores perspectivas de crecimiento en Estados Unidos se fundamentan principalmente en dos cosas. Primero, en el avance de la vacunación, viene avanzando muy bien en la población americana, esto viene bastante positivo. Recientemente hemos visto cifras de vacunaciones del orden de los 4 millones de personas diarias. Y digamos que eso causa optimismo en lo que tiene que ver con la economía americana. Y en el segundo punto, digamos, es también importante mencionar el plan de estímulo fiscal por 1.9 billones de dólares que firmó recientemente el presidente Biden y que los expertos han considerado que es la primera gran victoria legislativa de su gobierno. Es importante mencionar que esta recuperación de la actividad económica a nivel global, que ha sido impulsada por este optimismo en los Estados Unidos, trae consigo también un aumento en las tasas de interés. Este aumento de tasas de interés obedece a que los inversionistas buscan salir de los activos refugio. ¿Qué son los activos refugio? Son, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano. Es decir, ¿qué hacen los inversionistas frente a este optimismo? Venden esos activos refugio, presionan el precio a la baja y lo que hacen es comprar activos mucho más volátiles, como la renta variable, por ejemplo. Esto implica que los bonos del Tesoro americano, así como el resto de principales índices de renta fija a nivel global, han perdido valor y han quedado en terreno negativo en este primer trimestre de 2021. En nuestro caso en Colombia, el mercado de renta fija no ha sido ajeno a esta situación y hemos visto tanto en los bonos emitidos por el gobierno nacional, los TES, así como en los bonos emitidos por empresas privadas, una desvalorización que ha traído impactos a los portafolios de nuestros clientes. Adicionalmente, este comportamiento en la renta fija en Colombia también se ha profundizado por los temores que hay a una posible rebaja de calificación de la deuda colombiana, así como la difícil situación fiscal del gobierno. Recuerden que toda esta situación de la pandemia ha presionado bastante las finanzas del gobierno nacional. Entonces, finalmente, quiero mencionar que es muy importante que desde nuestra gestión profesional de los riesgos seguimos enfocados en la construcción de portafolios que equilibren las posibilidades que se tienen en el mercado, capitalicen las oportunidades con horizontes de inversión en un largo plazo. Y aunque en los extractos de este trimestre nuestros clientes puedan ver retornos negativos en algunos portafolios, nuestra recomendación sigue siendo la misma. Y es que la evaluación de los portafolios pensionales se hace con horizontes mucho mayores a un solo trimestre. José, ¿cómo entender
que yo estoy o que mi portafolio tiene un componente de renta fija, y la palabra renta fija te puede generar una sensación de si es fija, el retorno es fijo, y como que tiene volatilidad o que incluso puede generar en algún momento alguna desvalorización. ¿Nos puedes explicar un poco mejor eso? Pues sobre todo por la expectativa de cuando yo digo la palabra renta fija, creo que no hay variación en ese activo. Correcto, es muy importante acá mencionar, Sandra, y para nuestros clientes, que los activos que nosotros denominamos de renta fija se conocen de renta fija o se llaman de renta fija porque normalmente tienen una tasa de interés o los llamamos también un cupón que paga con una periodicidad definida, es decir, se conoce cuántos intereses va a pagar con una periodicidad definida desde el comienzo de la inversión. Pero estos activos, aunque sean denominados de renta fija, también, digamos, operan en mercados donde hay una oferta y una demanda. Hay inversionistas que quieren comprar esos activos y hay inversionistas que quieren vender esos activos. Por lo tanto, por simple ley de oferta y demanda, esos activos, si hay más inversionistas que los quieren vender, su precio va a disminuir independiente de que el que tenga ese activo siga recibiendo los intereses, dado que hay más fuerza vendedora, entonces esos activos pueden caer de precio. Entonces, no nos dejemos de pronto confundir por el nombre a veces de la renta fija y la renta variable, porque en cualquier caso, ambos tipos de activos son operados en mercados financieros en los que hay compradores y vendedores y de acuerdo a la fuerza de los mercados y el optimismo que estamos viendo o en épocas de volatilidad, esos activos pueden cambiar de precio y causar impacto en los portafolios que los tengan. Ahora, si te parece, José, hablemos de los fondos o de los portafolios de cesantías. Las cesantías son ese recurso que recibimos los trabajadores cada año antes del 14 de febrero y que en la distribución o administración que hace Protección, pues puede ir a dos portafolios. Si nosotros no elegimos, se quedan en el portafolio conservador hasta agosto y en ese momento son pasados a un portafolio de largo plazo, también entendiendo los ciclos de si usted lo va a usar prontamente, se queda en un portafolio que está más a disposición de esos retiros y si decidió no retirarlo a agosto, pues pasa a ese portafolio donde puede asumir un poco más de riesgos porque tiene un periodo de tiempo de mayor maduración. ¿Qué ha pasado con esos dos portafolios? Aclarando que al que entró la consignación del 14 de febrero y donde están en este momento la mayoría de los recursos es el de corto plazo, y que quienes no hayan retirado pueden tener parte de sus ahorros en el de largo plazo. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, quisiera comenzar, Sandra, en esta pregunta, digamos, hablando un poco la principal diferencia entre estos dos portafolios. Y es que en el caso de corto plazo, este invierte principalmente en lo que se conoce como mercado monetario. ¿Qué es mercado monetario? Son cuentas de ahorro, fondos de inversión a la vista, renta fija de muy corto plazo. Además, este portafolio de corto plazo no tiene ninguna exposición a renta variable, es decir, cero renta variable. Pues el objetivo de este portafolio es la preservación del capital. Mientras que en el caso de cesantía a largo plazo, como su mismo nombre lo indica, su objetivo es invertir en un plazo más largo y por consiguiente tiene composiciones cercanas actualmente al 46% en renta variable. Son dos portafolios, digamos, con una diferencia fundamental en su composición. Entonces, debido al contexto que ya hemos mencionado en los mercados financieros, del repunte importante en los activos volátiles, llámese renta variable, y la desvalorización de la renta fija, en el primer trimestre, este portafolio de largo plazo, voy a hablar primero del de largo plazo, tuvo un retorno total levemente negativo. Estoy influenciado, obviamente, por el retorno negativo de la renta fija, pero este retorno negativo de renta fija compensado por el retorno positivo de la renta variable. Esto generó ese retorno total levemente negativo. Mientras que en el caso del portafolio de corto plazo y debido a su vocación de preservación de capital, el retorno para el primer trimestre fue cercano al 0%, explicado principalmente por el comportamiento negativo en la renta fija en general. Entonces, fíjense que para un portafolio como corto plazo, que aunque es 100% mercado monetario, no es ajeno a las situaciones de la renta fija global y local, pero no le impacta en términos de retorno negativo, sino que lo que termina pasando es que termina el trimestre con un retorno de casi cero, o cero, para decir en términos muy prácticos. Entonces, finalmente el mensaje general que quiero enviar a los clientes es que nuestro ejercicio de inversión y nuestra responsabilidad con ustedes, los clientes, trasciende el horizonte de 3 meses y es lo que nos permite en momentos de alta volatilidad, en este caso, en el caso de la renta fija, capitalizar las oportunidades que se generan cuando los activos se desvalorizan, como es el caso en lo que ha ocurrido el año con la renta fija. Y nuestra invitación es que sigan confiando en Protección y en nuestra gestión profesional de riesgos e inversiones que propenden por ayudarlos a ustedes, los clientes, a alcanzar las metas de ahorro en el largo plazo.
José, indiscutiblemente las cesantías tienen unos fines muy claros, que es acompañar momentos de desempleo o en este momento incluso por pandemia todavía está vigente el tema de retiro por disminución de ingresos para pago de educación propia de los hijos o compra o remodelación de vivienda. Uno pudiera hacerle una invitación a los afiliados porque todavía este fenómeno de la renta fija no ha parado y es, si no es estrictamente necesario, ojalá no haga un retiro de los recursos para que no vaya a materializar esas leves disminuciones que tú nos mencionaste. ¿Y cuándo sería ese momento como ideal para hacer mi retiro y disponer de esos recursos para materializar o mis dos sueños de vivienda y educación o acompañar mi contingencia de desempleo? Como tú lo has mencionado, Sandra, digamos que el producto cesantías en general, tanto largo plazo como corto plazo, que son los portafolios que tenemos, tienen una vocación de atender unas situaciones muy particulares en la vida del afiliado que está en ese portafolio. Y ahí la invitación es que estos portafolios no son portafolios para hacerle, como nosotros a veces lo denominamos timing, como hacerle tiempo a la entrada y salida de los recursos. Es decir, que viendo la rentabilidad que yo veo en mi extracto, tratar de capturar el mejor momento, tratar de adivinar cuál es el mejor momento para retirar mis recursos. Yo creo que la invitación es a que esos portafolios no tienen esa vocación. La idea es que los clientes retiren los recursos cuando realmente los necesitan para una de estas actividades que tú ya mencionaste, sea la educación o sea por un desempleo, que sea realmente ahí independiente de la situación del portafolio que tenga en ese momento. Ahora, si yo en este momento estoy pensando o requiero, tengo una necesidad de usar esos recursos, evaluar muy bien si es el momento adecuado, si realmente lo necesito, si lo puedo posponer de tal manera que no esté materializando las pérdidas que yo estoy viendo, particularmente hablando de los portafolios de largo plazo que tienen esa composición, digamos, rentable. En el caso de corto plazo, dada esa vocación de preservación, digamos que lo importante para mencionar es que si la necesidad es en este momento, son portafolios que hoy están preservando la cantidad de dinero que se consume por sector de cantidad. José, muy clara la explicación. Creo que aquí lo fundamental es volver a ese primer mensaje que tú nos diste y es, uno, hacer una evaluación de mis resultados en un periodo más largo de tiempo. Dos, tener la certeza de que detrás de la administración de mis recursos hay un equipo experto. Y tres, que tenemos toda la batería de canales de servicio, de línea telefónica, de asesores que visitan las empresas o de consultores que atienden a algunos clientes de forma directa para que resolvamos cualquier duda que frente a los resultados de nuestro ahorro podamos tener. Para eso también hemos habilitado un sitio web que está en protección.com/extractos, donde podrán encontrar todas las explicaciones con mayor detalle de lo que José nos ha ido presentando y siempre recordar la invitación a resolver las dudas con los expertos y con los canales habilitados desde Protección. Así que muchísimas gracias a José, al equipo técnico que nos acompañó en este espacio y recuerden que en Protección estamos aquí para acompañarlos y una invitación final a seguirnos cuidando en casa, a recordar que aún estamos en época de COVID, así que usar la mascarilla, lavarnos las manos y tratar de mantener la distancia social para nuestro cuidado y el de nuestras familias. Un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad.